Son 12 días aproximadamente los que lleva Ecuador de un verdadero caos social, protestas que tienen por lo menos 7 víctimas fatales, miles de heridos, una situación compleja la que se vive en Ecuador. Es un panorama que por ahí se podrá comparar con lo que pasaba en la Argentina por allá por el 2001, cuando la Argentina, la economía debía salir de la convertibilidad y tenía algunos parámetros complicados y desembocó en aquel fatídico diciembre del 2001 con la salida de la Rúa. Aquí también es una economía dolarizada. Bueno, hay algunos conceptos que se pueden enmarcar en una situación que tiene sus puntos de contactos con otros países en la región. Exactamente, no es una crisis aislada porque hay un fenómeno en toda la región, en América del Sur, de estos líderes políticos más cercanos, si se quiere, a la derecha en cuanto a la ideología, que empiezan a perder poder político y que de alguna manera empiezan a hacer temblar la estabilidad política de estos países. Hablamos de Argentina, hablamos también de Chile, hablamos de Brasil y en este caso de Ecuador. La palabra y el testimonio de una lista internacional. Posicionamiento de Lenín Moreno en cuanto a el cambio de paradigma geopolítico de Ecuador en esta nueva etapa está muy claro y no se ve la posibilidad de que haya una reversión de ese proceso. Lo que sí hay indudablemente es un deterioro político producto de un desgaste de un líder que llegó con una legitimidad dada por un líder de la nueva izquierda continental que hizo un viraje demasiado violento hacia la derecha en concordancia con lo que podemos ver en procesos como Perú, Paraguay, Brasil de una forma muy marcada, pero que indudablemente está perdiendo su capital político en aras de ese cumplimiento de imposiciones de los poderes hegemónicos que de alguna forma están vía FMI y vía estos salvatajes que vienen a alto precio, imponiendo condiciones a los efectos de ordenar las economías y al mismo tiempo adoctrinar y disciplinar las políticas internas de los países de un Estados Unidos que ha decidido llevar adelante su lucha geopolítica con Rusia y con China predominantemente también en este tablero que es el de América del Sur. Aquello que daba la impresión que se venía a posicionar de manera muy fuerte a través de liderazgos como el de Bolsonaro en Brasil o Piñera en Chile y el propio Lenín Moreno en Ecuador, está empezando a degradarse de una forma más vertiginosa de la que podríamos suponer. O sea, indudablemente la derechización del mapa político en Latinoamérica ha entrado en una crisis que no sabemos si es indetenible o definitiva, pero que al mismo tiempo marca el resurgimiento de liderazgos que parecía que se habían ido por más tiempo de los primeros planos de la política latinoamericana, pero que están de alguna forma volviendo en Argentina, reversionados si se quiere, pero con una impronta de los primeros años de este siglo. Hay que decir que la crisis de Ecuador tiene raíz principal en lo financiero, en lo económico. El presidente había de alguna manera quitado subsidios importantes sobre el combustible, esto disparó los precios, la gente sale a la calle porque no puede aguantar ese recorte y allí se genera este estallido social que, insistimos, tiene que ver con algunos puntos comunes con nuestro país, digo, con subsidios que se analizan, con unas tarifas que están retrasadas y que hay que ponerlas otra vez. A diferentes servicios públicos. Claramente no es un tema menor porque estamos hablando de una economía globalizada. En su momento había quizás más ingredientes que tenían a Latinoamérica como bloque, hoy por ahí no tanto. Claramente cualquier cosa como esta repercute directa o indirectamente en la economía de otros países, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Lo hablamos también con un economista, con Mauro Trellini, que deja también algunas definiciones vinculadas con lo que ocurre en Ecuador y también ocurre en nuestro país. Lo que nosotros vemos es la crisis de los modelos populistas, donde los excesos provocan que después lleguen los ajustes irremediables y obviamente que sufre la gente, sufre la sociedad. El gobierno anterior, desde 2007 al 2017, fue fuertemente populista, niveles de subsidios muy grandes, niveles de déficit público fiscal, con una diferencia con la Argentina, por hacer un paralelismo, que ellos tenían dolarizada la economía, o sea,
no tenían la herramienta monetaria para la emisión. El problema está en que no tienen disciplina, que el gasto público creció del 25% al 44% del PBI en solamente 10 años, que tenían subsidiado el precio del combustible y el combustible se pagaba la mitad de lo que costaba producirlo, que tenían subsidiadas las tarifas, mucho de lo que vivimos en la etapa populista kirchnerista en Argentina. La crisis que hoy tiene Ecuador es similar a la crisis que tiene Argentina, nada más que al no poder emitir moneda, porque tienen la economía dolarizada, tuvieron que hacer un fuerte ajuste digamos, de la parte fiscal, obviamente, porque cuando fueron a pedir dinero prestado, que es la única forma que tienen para financiarse, ya no pueden emitir, no les quedó otra. Y ahora sí, con este marco que reconstruimos, con este escenario, este contexto que le damos, nos metemos de lleno con un caso puntual. Profundizamos un poco en lo que se está viviendo en Ecuador. En lo social directamente con una ecuatoriana que hace unos años, poquitos, que está en Bahía Blanca y que tiene toda su familia allá, que la está pasando realmente mal. Esta es la historia de María de Los Ángeles. Ella está aquí en Bahía Blanca, pero como bien decías, tiene mucha información porque su familia aún sigue en Ecuador. Unos videos bastante alarmantes con disparos a quemarropa. Yo nunca había visto una situación así de violencia, de agresión, ¿sí? Bastante fuertes. Yo le tuve que decir a mi mamá, a mi familia, que no salgan a la calle, porque esto primero ocurre en Quito, en la capital, pero después pasó a Guayaquil, es la ciudad donde yo vivía. Aún a la distancia, los reclamos por estas medidas económicas que se pretendían aplicar, ¿cómo los percibías? Los reclamos, los pedidos de que justamente se derogue este decreto. Ecuador, la última década, estoy casi segura, estuvo siempre subsidiado el combustible. Entonces, imagínate, el presidente lanza su paquete de medidas, quita el subsidio al combustible, que de 2 de las gasolinas en nuestro país era el 50% más. Es bastante difícil y complicado, como cuando acá te sube la luz, te sube el gas, es lo mismo, que te venga todo, que de pronto un saco de papas te costaba $30, a 60 es bastante, es el doble, entonces todo se complica a raíz porque te sube todo, por eso se arrancó esta problemática. En esta parte le doy la venia a los indígenas del Ecuador, que ellos querían es hacerse escuchar. Eso es lo que ellos querían. El gobierno no los estaba escuchando. Por esto arranca eso, porque también se culparon a los indígenas, que eran los que ocasionaban los disturbios. Y no, ellos lo que querían era llegar a un diálogo, a un acuerdo, como fue el día de ayer con la derogación del decreto.